¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente le sucede a tu energía cuando bebes alcohol? No me refiero solo a la resaca o a la pérdida de control, sino al impacto invisible que esta sustancia tiene en tu mente, tu vibración y hasta tu destino espiritual. Las culturas antiguas advirtieron que el alcohol podría desconectarte de tu esencia y abrir puertas a influencias que ni siquiera puedes imaginar. ¿Pero es esto solo un mito o hay una verdad oculta detrás de esta sustancia estandarizada? Si alguna vez te has sentido con mucha energía después de beber, has tenido pensamientos extraños o has notado patrones negativos que se repiten en tu vida, este vídeo podría ayudarte. Respuestas que nadie te dijo nunca. Quédate hasta el final, porque hoy te lo vamos a desvelar. Las consecuencias espirituales del alcohol y cómo puede estar impidiéndole alcanzar su verdadero poder. El alcohol, para muchos, es solo una sustancia recreativa, pero hay un lado oculto del que pocos se dan cuenta. En las tradiciones esotéricas, se lo ve como un portal que altera la sintonía energética y abre brechas para las influencias externas. La iniciación esotérica enseña que todo en el universo vibra en diferentes frecuencias, y el alcohol reduce esta melodía, dificultando la conexión con lo divino. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas se transforman por completo cuando beben? Es como si asumieran otra identidad, muchas veces más impulsiva o agresiva. Lo que parece simplemente un cambio de comportamiento puede en realidad tener un efecto profundo en la conciencia espiritual. Y no se detiene ahí. El hermetismo sugiere que los estados de intoxicación debilitan el aura, volviendo a la persona vulnerable a energías de baja vibración. ¿Alguna vez has sentido esa resaca que no solo es física, sino también emocional? Los sentimientos de vacío, angustia o arrepentimiento son señales claras de que algo más allá de la química del cuerpo se ha visto afectado. Las tradiciones ocultistas advierten que ciertas decisiones tomadas bajo los efectos del alcohol no son enteramente nuestras y están impulsadas por influencias externas. Es como si el velo de la conciencia se levantara temporalmente, permitiendo que fuerzas ocultas se acercaran. La teosofía enseña que la conciencia de la propia energía es esencial para comprender el impacto del alcohol. Quienes consumen con frecuencia pueden notar patrones, pérdida de dirección, procrastinación, confusión mental. ¿Has notado lo más fácil que es abandonar compromisos y promesas después de beber? ¿Como si algo nos quitara claridad y disciplina? Esto no es una coincidencia. La Cábala refuerza que nuestras elecciones alimentan una energía específica y el alcohol tiende a desconectarnos de la luz interior. ¿Quienes alientan el consumo excesivo realmente quieren tu despertar espiritual? Ahora, piensa en entornos donde el alcohol es dominante. Presta atención al patrón, emociones descontroladas, conversaciones que pierden sentido, risas exageradas seguidas de melancolía. ¿Has notado eso? En espacios como este, la energía parece más densa, como si una niebla invisible cubriera la lucidez. El ocultismo explica que este cambio vibratorio no es solo psicológico, sino espiritual. En el sufismo, la embriaguez es un velo que mantiene alejada la verdad interior, mientras que en el budismo es un obstáculo para la iluminación. ¿Coincidencia? ¿O existen conocimientos antiguos que nos advirtieron sobre estos efectos? La alquimia espiritual enseña que elevar la propia vibración requiere presencia plena, algo que el alcohol compromete. ¿Alguna vez has intentado pasar un largo periodo sin beber y observar los cambios? Algunas personas reportan más claridad mental, mayor intuición y un sentido de propósito más fuerte. No se trata solo de salud física, sino de refinamiento energético. El gnosticismo refuerza que la sobriedad permite acceder a niveles superiores de conciencia, algo que las civilizaciones antiguas siempre han entendido. Entonces, ¿por qué se fomenta tanto el alcohol en la sociedad moderna? ¿Y qué pasa con aquellos que, aún sin consumir, se ven afectados indirectamente por el alcohol? Vivir con personas que beben puede influir en su propia energía y percepción del mundo. ¿Alguna vez te has sentido incómodo en una fiesta sin siquiera haber tomado una copa? La energía circundante puede ser suficiente para cambiar tu vibración. Muchas tradiciones espirituales advierten que estar rodeado de este tipo de frecuencia repetidamente puede tener impactos sutiles y progresivos. ¿Tenemos realmente el control cuando estamos rodeados de esta influencia? Pero eso es solo la punta del iceberg. Lo que casi nadie sabe es que el origen mismo de la palabra alcohol revela un significado mucho más profundo y simbólico. La palabra alcohol en sí misma encierra un misterio que pocos conocen. Su origen se remonta al árabe al-kahwachul, término utilizado para describir un proceso de destilación refinada. Curiosamente, en las tradiciones esotéricas, la destilación no es solo un proceso químico, sino un concepto profundo que representa la separación de lo esencial de lo superfluo.
Y entonces surge la pregunta, ¿esta sustancia, en lugar de mejorar la esencia humana, la fragmenta? El hermetismo enseña que los nombres conllevan vibraciones y que el sonido mismo de una palabra puede influir en su función en el mundo material. ¿Qué esconde ese nombre? En el contexto alquímico, la destilación es un proceso sagrado, utilizado para extraer la quinta esencia de sustancias. Sin embargo, cuando se aplica al alcohol, el efecto parece ser el contrario. En lugar de elevar la esencia, la dispersa. La Kabbalah enseña que todo en el universo tiene una chispa divina, pero algunas sustancias tienen el poder de oscurecer esa luz. ¿Alguna vez has notado cómo el alcohol, en lugar de aportar claridad, parece nublar la percepción? No es casualidad que en varias culturas antiguas los maestros espirituales evitaran su consumo. La pregunta que pocos se hacen es, si esta sustancia tiene sus raíces en el refinamiento, ¿por qué sus efectos son tan perturbadores? Los antiguos árabes utilizaban al-Kawachele para describir un polvo fino utilizado para resaltar los ojos, de ahí el origen de la palabra kohl, el maquillaje oscuro que se aplica en los párpados. Ahora piense, si este polvo se utilizó para modificar la percepción visual, ¿la sustancia que de él se deriva no modifica la percepción de la realidad? Las tradiciones gnósticas siempre han enfatizado que el despertar espiritual está directamente relacionado con la claridad de visión. ¿Y si el alcohol fuera un velo que nubla la percepción de la verdad? Cualquiera que quiera ver más allá de las ilusiones debe reflexionar sobre esto. La etimología del término evolucionó a lo largo de los siglos, hasta convertirse en el significado que conocemos hoy. Sin embargo, muchos estudiosos del esoterismo creen que esta transformación no fue accidental. En lo oculto, las palabras y los símbolos son poderosas herramientas de manipulación. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo trata la sociedad al alcohol? Es sinónimo de celebración, placer y relajación. Pero, ¿qué pasa si esta asociación es una construcción artificial? ¿Qué pasaría si la gente viera el alcohol como lo que realmente es, un agente de desconexión espiritual? El misticismo enseña que todo lo que repetimos constantemente se convierte en un patrón energético. Si la palabra alcohol conlleva una historia de distorsión y manipulación de la percepción, ¿no es su uso masivo un reflejo de esta energía? La teosofía sugiere que ciertas palabras, cuando se pronuncian repetidamente, refuerzan su influencia en el inconsciente colectivo. En otras palabras, al normalizar el consumo, el propio lenguaje está perpetuando un ciclo de dependencia espiritual. Esto explicaría por qué a tantas personas les resulta difícil abandonar el hábito, a pesar de conocer sus efectos negativos. Y si pensamos en el aspecto vibratorio, la Kabbalah explica que todo tiene una firma energética y las sustancias que desestabilizan a los humanos suelen tener una vibración densa. Es interesante señalar que muchas bebidas alcohólicas se producen mediante fermentación, un proceso que implica descomposición. ¿Qué significa esto desde un punto de vista espiritual? Estamos ingiriendo algo que, en lugar de energizarnos, nos lleva a frecuencias más bajas. La alquimia espiritual siempre ha enfatizado la importancia de consumir lo que eleva, en lugar de lo que nos frena. Al observar todo esto, queda claro que el alcohol no es solo una bebida, es un concepto que abarca culturas y épocas, dando forma a la percepción colectiva de la humanidad. Pero la pregunta más intrigante aún está por llegar. ¿Qué sucede con nuestro campo energético cuando esta sustancia ingresa al cuerpo? Lo que pocos saben es que el alcohol no solo afecta el cuerpo y la mente, sino también la energía sutil que nos rodea, el aura. En las tradiciones esotéricas, el aura es un campo energético que protege y refleja nuestro estado interior. Sin embargo, al consumir alcohol, este escudo se vuelve frágil, abriendo el camino a las influencias externas. ¿Alguna vez has sentido que te pesa la energía después de una noche bebiendo, como si estuvieras agotado? Puede que esto no sea solo una resaca, sino una señal de que algo más grande se ha visto afectado. La Kabbalah enseña que el aura es el reflejo de la vibración del alma y todo lo que consumimos interfiere con este campo. El alcohol, al reducir la frecuencia vibratoria, crea grietas en este escudo energético. ¿El resultado? Sensación de vulnerabilidad, pensamientos negativos e incluso atracción de situaciones de baja vibración. Muchas personas afirman que después de beber son más propensas a tener conflictos, desacuerdos y decisiones impulsivas. El hermetismo sugiere que este cambio se produce porque la persona pierde temporalmente el alineamiento con su esencia. ¿Y qué pasa cuando el aura se debilita? En ocultismo se cree que este estado facilita la influencia de energías externas. ¿Alguna vez has notado que algunas personas lucen diferentes después de beber? Como si tus expresiones, gestos e incluso tu forma de hablar cambiaran. El esoterismo sugiere que este fenómeno puede ocurrir porque la conciencia está fragmentada.
permitiendo que las vibraciones externas tomen parte del control. No es de extrañar que muchas culturas antiguas consideraran el alcohol como un portal hacia posesiones espirituales sutiles. La alquimia espiritual enseña que la fuerza del aura depende de la claridad mental y la estabilidad emocional. El alcohol disuelve esta estabilidad, haciendo al individuo más susceptible a las fluctuaciones de energía. Si alguien está triste, por ejemplo, el alcohol amplifica esa tristeza. Si eres inseguro, multiplicas esa inseguridad. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas lloran, pelean o se vuelven demasiado sentimentales cuando beben? Esto sucede porque la sustancia desestabiliza la sintonía energética, dejando las emociones más crudas y sin filtrar. La teosofía sugiere que cuanto más fuerte sea el aura, mayor será la protección contra las energías externas. ¿Y las buenas noticias? Así como el aura se puede debilitar, también se puede restaurar. Prácticas como la meditación, la oración y el ayuno ayudan a fortalecer este escudo natural. ¿Alguna vez has intentado pasar un tiempo sin alcohol y has notado cómo te sientes? Muchas personas reportan una sensación de claridad, vitalidad y ligereza, como si se hubieran quitado un peso invisible. Lo cierto es que el fortalecimiento energético no depende de rituales complejos, sino de elecciones diarias que apoyen una alta vibración. La pregunta es, si el alcohol compromete el aura y nos hace vulnerables, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? ¿Qué sucede realmente con la conciencia cuando esta sustancia se ingiere repetidamente a lo largo de la vida? La respuesta puede ser más profunda de lo que imaginamos. La transformación que provoca el alcohol va mucho más allá de los cambios químicos en el cerebro. En las tradiciones esotéricas, se lo ve como un agente que afecta directamente la conciencia espiritual, desplazando al individuo de su vibración original. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas se vuelven irreconocibles después de beber? Lo que parecía simplemente un estado de intoxicación puede ser, en realidad, un cambio profundo en la frecuencia energética de la persona. El hermetismo enseña que todo lo que interfiere con la percepción también altera el campo vibratorio, y el alcohol hace exactamente eso: desconecta la mente del espíritu. Muchos han experimentado situaciones en las que, mientras bebían, hicieron cosas que normalmente no harían. Como si otra personalidad tomara el control, impulsando palabras y acciones sin filtro. El ocultismo sugiere que, en estos momentos, se produce un desplazamiento parcial de la conciencia, dejando lugar a influencias externas. ¿Alguna vez has escuchado historias de personas que dicen frases que no recuerdan o tienen reacciones exageradas sin explicación? El misticismo explica que el alcohol reduce las barreras del ego y expone aspectos de la psique que, en un estado normal, permanecerían ocultos. La Kabbalah enseña que el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu es fundamental para mantener la armonía interna. Pero el alcohol altera esta ecuación, llevando al individuo a extremos emocionales. ¿Alguna vez has visto a alguien oscilar entre la euforia y la melancolía en apenas unos minutos mientras bebe? Esta es una prueba de que la estabilidad vibratoria se ha visto comprometida. La persona no solo cambia su estado de ánimo, sino que también puede atraer energías compatibles con este estado caótico. Por tanto, no es raro que los lugares donde hay un consumo excesivo tengan una atmósfera densa e impredecible. Y lo más curioso es que esta transformación no solo se da a nivel personal, sino también a nivel colectivo. La teosofía sugiere que los ambientes llevan la energía de las personas que los frecuentan. ¿Alguna vez has notado cómo las fiestas con mucho alcohol pueden empezar animadas, pero después de unas horas la energía cambia? Se vuelven más comunes los conflictos, las confesiones impulsivas e incluso los episodios de agresión. Esto sucede porque, al alterar la conciencia, el alcohol también transforma la dinámica energética del entorno. Todo vibra en sintonía con lo que se emite, y la frecuencia del alcohol tiende a desestabilizar este equilibrio. La alquimia espiritual enseña que la verdadera transformación proviene del autoconocimiento y la expansión de la conciencia. Sin embargo, el alcohol promueve un cambio inverso. En lugar de claridad, genera dispersión. En lugar de profundizar en el ser, se aleja de la esencia. Si la búsqueda es del despertar, ¿qué aporta realmente el alcohol a este proceso? El gnosticismo enseña que cada experiencia puede ser una clave para la sabiduría, pero para hacerlo es necesario mirar más allá de lo obvio. Observar la propia transformación a consumir alcohol puede revelar más sobre su naturaleza que cualquier explicación externa. ¿Qué pasaría si el cambio inducido por el alcohol no fuera solo temporal? Algunas tradiciones espirituales sugieren que los impactos de este cambio energético pueden permanecer incluso después de que el efecto desaparezca. Los sentimientos de cansancio extremo,
Los pensamientos negativos persistentes y la pérdida de motivación pueden ser señales de que la energía se ha visto comprometida. ¿Alguna vez has sentido pesadez al día siguiente, además de resaca? Esto puede ser algo más que una simple molestia física. La pregunta que queda es, si esta transformación ocurre cada vez que bebemos, ¿cuál es el efecto acumulado de esto a lo largo de los años? Y lo más intrigante es que varias tradiciones espirituales llevan siglos hablando de estos efectos. ¿Qué decían las religiones y filosofías antiguas sobre el alcohol? ¿Compartían todos la misma visión sobre esta sustancia? El alcohol siempre ha estado presente en las más diversas culturas, pero cuando se trata de espiritualidad, la mayoría de tradiciones ven esta sustancia con mucha cautela. En el sufismo, por ejemplo, el consumo de alcohol es un obstáculo para alcanzar estados superiores de conciencia. Los sufíes creen que el verdadero éxtasis espiritual proviene de la conexión directa con lo divino, y el alcohol solo genera una ilusión temporal de esta sensación. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte si la euforia provocada por el alcohol es una versión distorsionada de la verdadera iluminación? En el budismo, la quinta regla de conducta para los practicantes es clara: evitar sustancias intoxicantes. ¿La razón? El alcohol perturba la mente y dificulta el camino hacia el autoconocimiento. Buda enseñó que la claridad mental es esencial para la iluminación y que se debe evitar cualquier cosa que oscurezca esta claridad. Curiosamente, esta misma idea aparece en la Kabbalah, donde la embriaguez se ve como una interrupción de la conexión con la luz divina. ¿Qué entendieron estas tradiciones que la sociedad moderna parece ignorar? Y en el cristianismo, aunque la Biblia menciona el vino en varias ocasiones, también hay numerosas advertencias sobre los peligros de la embriaguez. En Proverbios, por ejemplo, hay pasajes que describen el alcohol como algo que conduce a la ruina y a la pérdida de control. En el misticismo cristiano, se cree que cualquier cosa que reduzca la conciencia y el discernimiento puede abrir puertas a influencias espirituales negativas. ¿Alguna vez has notado que muchas historias de arrepentimiento están relacionadas con el alcohol? Lo que parecía un momento de placer puede convertirse rápidamente en una lección dolorosa. En el chamanismo, la opinión sobre el alcohol es aún más fuerte. Muchas tradiciones indígenas creen que el alcohol debilita la conexión con los espíritus ancestrales y atrae entidades de baja vibración. En algunas culturas, se considera un veneno espiritual, algo que separa al individuo de su esencia y lo hace vulnerable a fuerzas externas. ¿Qué explica, por ejemplo, el impacto devastador del alcohol en algunas poblaciones indígenas a lo largo de la historia? Lo que para algunos es solo una sustancia recreativa, para otros puede ser un auténtico instrumento de destrucción. El ocultismo también refuerza esta idea, sugiriendo que el alcohol crea grietas en el campo energético y puede facilitar influencias externas. ¿Alguna vez has escuchado historias de personas que tuvieron experiencias sobrenaturales mientras estaban borrachas? Lo que para la ciencia es un efecto del alcohol sobre el cerebro, para la sabiduría arcana puede ser un estado de vulnerabilidad psíquica. Si varias tradiciones advierten sobre esto, ¿hay algo de verdad en este conocimiento antiguo? La teosofía enseña que el ser humano está constantemente en búsqueda de la trascendencia, pero necesita elegir bien los medios. El alcohol puede dar una falsa sensación de liberación, pero al final es un vínculo que une, no una llave que libera. Esta es una reflexión que poca gente hace. ¿El placer momentáneo vale el precio de la energía que viene después? Lo que nos enseñan las tradiciones antiguas es que la verdadera expansión de la conciencia no proviene de sustancias externas, sino del viaje interior. Y si todo esto es correcto, ¿qué pasa con nuestra vibración energética cuando bebemos alcohol? ¿El impacto es solo momentáneo o puede afectar nuestra esencia a largo plazo? Lo que enseñan muchas tradiciones espirituales es que todo en el universo vibra a una determinada frecuencia. El hermetismo refuerza que esta vibración define nuestra conexión con la realidad, nuestra intuición e incluso nuestra protección espiritual. Pero el alcohol reduce esta frecuencia, creando una especie de niebla energética alrededor del individuo. ¿Has notado alguna vez cómo, después de beber, la claridad mental desaparece? ¿Como si la conexión con la intuición se volviera borrosa? Esto no solo ocurre a nivel físico, sino también en la dimensión energética, donde el alcohol actúa como un peso invisible. ¿Y por qué ocurre esta disminución? La Kabbalah enseña que las sustancias con baja vibración tienden a arrastrar a los humanos a estados inferiores de conciencia. El alcohol, cuando se ingiere, altera la energía vital e interfiere con la armonía del cuerpo sutil. Esta es la razón por la que muchas personas afirman sentirse pesadas o agotadas al día siguiente. No es solo la resaca física, es un efecto espiritual. ¿Has notado alguna vez cómo la motivación y el entusiasmo desaparecen? ¿Durante un tiempo fue difícil conectarse con cosas superiores?
Este es el impacto directo de la caída vibratoria. El ocultismo sugiere que cuanto más baja es la vibración de un individuo, más susceptible se vuelve a los patrones negativos. Pensamientos destructivos, sentimientos de culpa, impulsividad, todo ello se intensifica. No es coincidencia que muchas de las decisiones más cuestionables de las personas ocurran cuando están borrachas. Si la vibración energética es la clave para mantener el equilibrio y la claridad, ¿qué sucede cuando cae en picado? El alcohol no solo abre puertas a las influencias externas, sino que también debilita la capacidad de resistir estas energías. En teosofía existe la idea de que la vibración de los seres humanos define su realidad. Si alguien reduce constantemente esta frecuencia, sus experiencias tienden a reflejarlo. ¿Has notado que las personas que beben en exceso tienden a tener más dificultades emocionales, financieras y espirituales? Puede que esto no sea solo una coincidencia. El gnosticismo sugiere que la vibración de un ser es como un imán. Atrae aquello que está en la misma frecuencia. Si el alcohol baja constantemente esta frecuencia, ¿qué atrae realmente a la vida de quienes lo consumen? Y el efecto no es solo individual. Los ambientes donde se consume alcohol en exceso también sufren esta caída vibratoria. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido una gran energía, sin siquiera saber lo que había sucedido allí? Muchas veces, esto es un reflejo acumulado de las energías que se generaron en ese espacio. La Kabbalah explica que todo deja una huella energética, y el alcohol, como agente reductor vibratorio, lleva esa firma donde quiera que esté. Por lo tanto, muchos templos espirituales prohíben su uso, no por dogma, sino porque comprenden su impacto sutil. La buena noticia es que esta vibración se puede restaurar. Prácticas como la meditación, el contacto con la naturaleza, los mantras y el ayuno son formas de volver a elevar la frecuencia energética. ¿Has probado a pasar un periodo sin alcohol y observar los cambios? Muchas personas afirman que, después de un tiempo, se sienten más ligeras, más inspiradas e incluso más intuitivas. Lo que demuestra que el cuerpo y el espíritu tienen un poder increíble para regenerarse. Pero si el alcohol afecta tanto a la vibración, ¿su impacto va más allá de esta vida? ¿Podría incluso influir en nuestro viaje futuro? Si todo lo que hacemos deja una huella energética, entonces tiene sentido que el alcohol no solo afecte esta vida, sino también la siguiente. El concepto de karma, presente en el hinduismo, el budismo y el gnosticismo, sugiere que nuestras acciones moldean no solo el presente, sino también el futuro del alma. Si el alcohol compromete la energía, reduce las vibraciones y facilita las elecciones impulsivas, ¿sus efectos terminan cuando el cuerpo muere? ¿O las marcas de esta energía continuarán en la próxima encarnación? El hermetismo enseña que todo lo que cultivamos en esta vida se convierte en un patrón vibratorio que llevamos adelante. Si alguien pasa años consumiendo alcohol y permitiendo que se altere su conciencia, esto puede crear una tendencia energética que se extiende más allá de la muerte. ¿Alguna vez has notado que algunas personas parecen nacer con predisposiciones a ciertos comportamientos? En lo oculto, se cree que esto puede ser un reflejo de hábitos y elecciones de vidas pasadas. Si el alcohol genera desconexión espiritual, puede también crear vínculos energéticos difíciles de romper, y el impacto no es solo individual. La Kabbalah sugiere que las almas interactúan entre sí durante múltiples vidas. Si una persona bebe compulsivamente y causa sufrimiento a sí misma y a los demás, esta energía puede seguir reverberando en encuentros futuros. A menudo, las relaciones problemáticas o los desafíos recurrentes pueden ser pistas de un pasado en el que la conciencia se vio afectada por hábitos destructivos. En el esoterismo hay una ley clara: toda acción tiene un efecto, e ignorar este principio no nos libera de sus consecuencias. Lo que pocos se dan cuenta es que esta influencia puede ir más allá del individuo. En teosofía existe la idea de que los patrones colectivos se perpetúan a través de generaciones. Si una familia tiene antecedentes de abuso de alcohol, esta tendencia puede transmitirse enérgicamente a los descendientes. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos patrones parecen repetirse en algunos linajes? Esto no es solo genética, también es una herencia vibratoria. El alcohol, al comprometer la claridad del alma, puede crear ciclos difíciles de romper, pasando de una vida a otra. Pero hay una salida. La alquimia espiritual enseña que el despertar de la conciencia es capaz de transformar cualquier patrón kármico. El primer paso: tomar conciencia de los efectos del alcohol y de cómo éste puede estar configurando algo más que momentos de placer o desconexión. Muchas tradiciones espirituales sugieren que, al elevar tu frecuencia y buscar el autoconocimiento, puedes reescribir tu propio destino. El gnosticismo refuerza que la verdadera liberación proviene de una comprensión profunda de las propias elecciones. Y si todo esto es cierto,
La pregunta sigue siendo, ¿qué pasa en el momento en que alguien decide romper este ciclo? El alcohol puede ser un agente de aprisionamiento, pero también puede ser un maestro disfrazado, que enseña a quienes están listos para despertar. Pero, antes de explorar este camino, es necesario comprender cómo ven esta sustancia las diferentes culturas indígenas y chamánicas. ¿Qué sabían ellos sobre el alcohol que nosotros hemos olvidado? Muchas tradiciones indígenas ven el alcohol como un agente de desequilibrio espiritual. Para muchos chamánicos, no es solo una bebida, sino un elemento que abre portales a energías no deseadas. Si miramos la historia, vemos que el impacto del alcohol fue devastador para muchas culturas nativas. ¿Has notado cómo en varias comunidades indígenas el consumo excesivo es tratado como un problema espiritual, y no solo social? El chamanismo enseña que las sustancias que alteran la conciencia sin un propósito sagrado pueden atraer entidades oportunistas que se alimentan de esta energía desestabilizada. En la tradición de algunos pueblos amazónicos se cree que cada bebida o sustancia tiene un espíritu, mientras que algunas plantas sagradas, como la ayahuasca, se utilizan en rituales curativos y de expansión de la conciencia. El alcohol se considera una sustancia de baja vibración. Algunos chamanes informan que cuando beben, las personas se vuelven vulnerables a fuerzas externas y pierden el control sobre su propia energía. ¿Alguna vez has notado con qué frecuencia, cuando alguien bebe demasiado, parece que otra personalidad toma el control? Para el esoterismo indígena, esto puede ser una señal de que la persona no está sola energéticamente. El concepto de pérdida del alma está muy presente en estas tradiciones. Según el misticismo chamánico, el alcohol puede fragmentar la energía vital de una persona, dejando partes de ella dispersas. Esto explicaría por qué, después de años de consumo, algunas personas afirman sentirse desconectadas de sí mismas, como si simplemente estuvieran sobreviviendo y no viviendo realmente. La teosofía enseña que el alma necesita cohesión para evolucionar, pero el alcohol, al desestabilizar esta estructura, puede crear una sensación de vacío y alienación. ¿Alguna vez has notado cuántas personas beben precisamente para llenar este vacío, sin darse cuenta de que, en realidad, están aumentando aún más esta sensación? Otro punto interesante es la relación entre el alcohol y las entidades espirituales. En el ocultismo chamánico se cree que ciertas bebidas alcohólicas pueden servir como ofrenda involuntaria a seres de baja vibración. En algunas culturas, existe la costumbre de verter un poco de la bebida en el suelo antes de beber, como forma de protegerse de estos espíritus no deseados. Pero la pregunta que pocos se hacen es, si es necesario evitar algo antes de consumirlo, ¿se debe ingerir esa sustancia en primer lugar? La Kabbalah enseña que el equilibrio de la energía vital es fundamental para mantener una vida alineada con el propósito divino. Sin embargo, el alcohol genera fluctuaciones repentinas en este campo, dificultando mantener un estado de claridad y presencia. Los chamanes a menudo advierten que cuando alguien comienza a beber con frecuencia, su viaje espiritual puede entrar en un estado de interferencia, lo que dificulta la conexión con los guías espirituales y bloquea la intuición. ¿Podría esto explicar por qué muchas personas dicen sentirse desconectadas de la vida cuando beben alcohol durante largos periodos de tiempo? Incluso en las tradiciones indígenas que utilizan bebidas fermentadas en rituales, hay una gran diferencia. El consumo se realiza en contextos específicos, con fines sagrados y bajo la supervisión de guías espirituales. ¿Qué pasa en la sociedad moderna, donde el alcohol se consume sin intención, sin límites y sin conciencia? El chamanismo enseña que todo tiene espíritu y energía. ¿Beber sin ser consciente podría abrir puertas a fuerzas que no entendemos del todo? Si tantas culturas advierten sobre los efectos espirituales del alcohol, ¿hay una verdad oculta detrás de esto? ¿Qué pasaría si el consumo excesivo no solo alterara la vibración energética, sino que también interfiriera con la propia misión de vida de una persona? ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas que beben con frecuencia terminan perdiendo el sentido de la vida? ¿Como si cada vez que consumen alcohol desapareciera parte de su motivación y claridad? El hermetismo enseña que cada individuo tiene una misión espiritual y que cualquier cosa que debilite la conciencia puede alejarlo de ese camino. El alcohol, al reducir la vibración y alterar la percepción, puede hacer exactamente eso, desconectar a la persona de su esencia. Lo que comienza como un hábito social puede, con el paso de los años, convertirse en un obstáculo para el crecimiento personal y espiritual. El gnosticismo sugiere que cada ser humano nace con un propósito, pero que ese propósito necesita ser descubierto y cultivado. ¿Alguna vez has notado que muchas personas que beben con frecuencia sienten una especie de estancamiento en sus vidas? Como si no pudieran avanzar, tomar decisiones importantes o comprometerse con algo más grande.
El alcohol puede ser uno de los factores que contribuyen a este sentimiento, ya que debilita la fuerza de voluntad y la disciplina. ¿Cuántos sueños han sido pospuestos o destruidos por una noche de bebida que se convirtió en años de hábitos inconscientes? La Kabbalah enseña que la claridad mental es esencial para alinearse con las fuerzas superiores del universo. Pero, ¿cómo se mantiene esa claridad cuando el alcohol nubla constantemente la percepción? Las personas que buscan una evolución espiritual a menudo descubren que al eliminar el alcohol de sus vidas, se abre un mundo nuevo. Las ideas se vuelven más claras, la intuición se fortalece y la vida parece adquirir un nuevo significado. Esto tiene sentido dentro de la teosofía, que sugiere que la expansión de la conciencia depende de la capacidad de permanecer despierto y atento al propio camino. ¿Y qué pasa con la procrastinación? ¿Alguna vez has notado que el alcohol puede convertir pequeños descansos en grandes desvíos? Esa cerveza inocente puede convertirse en un fin de semana improductivo, que luego se convierte en un patrón repetitivo. ¿Cuántos proyectos, estudios e iniciativas se posponen constantemente a causa del alcohol? El esoterismo sugiere que cada vez que cedemos a un hábito que nos aleja de nuestro propósito, creamos vínculos energéticos que dificultan recuperar el control. Es como si cada dosis de alcohol fuera un pequeño alejamiento de la misión de la vida. El ocultismo enseña que nuestra energía vital debe dirigirse hacia lo que realmente importa. Pero el alcohol, al desviar esa energía, puede convertir un camino despejado en un camino nublado. Lo que antes era pasión y entusiasmo puede convertirse en apatía y desinterés. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas que alguna vez estuvieron llenas de vida, después de años de beber alcohol, parecen desmotivadas, como si hubieran perdido algo esencial dentro de ellas? Lo que la sociedad llama una fase puede en realidad ser un síntoma de un alejamiento enérgico del verdadero propósito. La alquimia espiritual sugiere que para recuperar este propósito, primero se debe restaurar la energía que se ha dispersado. El primer paso: observa conscientemente. ¿El alcohol realmente ayuda o simplemente crea una ilusión de alivio temporal? Pequeños cambios pueden generar grandes transformaciones. Sustituir una noche de copas por un momento de introspección, un paseo por la naturaleza o una práctica espiritual puede ser el comienzo de un regreso a la esencia. El misticismo enseña que todo comienza con una elección y cada elección da forma a la realidad. ¿Qué pasa si esta desconexión del propósito no es definitiva? Si bien el alcohol puede alejarte, también hay formas de restablecer la conexión. Pero, ¿cómo podemos revertir los efectos acumulados y recuperar el control de nuestra propia energía? La respuesta puede estar en prácticas ancestrales que ayudan a limpiar y fortalecer la vibración espiritual. Si bien el alcohol puede debilitar la energía, nublar la mente y desconectarse del propósito, la buena noticia es que no tiene por qué ser permanente. La sabiduría arcana enseña que todo lo que ha sido cambiado puede restaurarse. El primer paso: toma conciencia de los efectos. El hermetismo sugiere que la simple observación ya inicia un proceso de transformación. ¿Alguna vez has intentado pasar un tiempo sin alcohol y has notado cómo te sientes? La claridad mental regresa, la intuición se fortalece y un nuevo nivel de energía comienza a surgir. Pero para acelerar esta recuperación, algunas prácticas pueden resultar fundamentales. La Kabbalah enseña que la vibración se puede elevar mediante la purificación del cuerpo y la mente. Y puede comenzar con algo simple: ayuno. Durante siglos, las culturas espirituales han utilizado el ayuno como una forma de limpiar las energías densas acumuladas. Abstenerse del alcohol ya es una forma de ayuno, pero reducir las comidas pesadas, practicar el silencio y meditar puede potenciar este efecto. Cualquiera que ya haya realizado un periodo de desintoxicación energética sabe la diferencia que supone. La energía comienza a fluir mejor, los pensamientos se organizan y la conexión espiritual se fortalece. Y mientras hablamos de prácticas transformadoras, meditación es otra herramienta esencial. La teosofía enseña que la mente necesita entrenamiento para recuperar el equilibrio perdido. Si el alcohol crea distracción, la meditación crea lo contrario: concentración, presencia y estabilidad. Aunque sea solo unos minutos al día, esta práctica puede ser el punto de inflexión para recuperar el control sobre tu propia energía. Técnicas como la respiración profunda, las visualizaciones y los mantras pueden ayudar a disolver los bloqueos espirituales creados por el consumo de alcohol con el tiempo. Otra práctica poderosa: oración y conexión espiritual. El ocultismo enseña que cuando alguien se siente perdido, una de las formas más rápidas de revertirlo es buscar una conexión directa con lo divino. Pero no tiene por qué ser una oración tradicional. Puede ser una conversación sincera,
una intención profunda o un momento de entrega al universo. ¿Alguna vez has notado cómo, en momentos de reflexión más profunda, la vida comienza a dar señales y respuestas? Es como si el flujo mismo de la realidad se reorganizara cuando cambia la energía interna. Además, la cura vibracional puede ayudar a restaurar el campo energético debilitado. Los sonidos, colores y frecuencias tienen un impacto real en el aura. Música armónica, baños de hierbas, cristales y reiki son solo algunas de las formas de fortalecer nuevamente el campo energético. Cualquiera que haya intentado alguna vez exponerse a sonidos de alta vibración, como mantras o campanas tibetanas, sabe que la sensación de ligereza y claridad es inmediata. La sabiduría ancestral siempre lo ha sabido, pero la sociedad moderna ha perdido esta conexión. Y hay algo aún más poderoso: contacto con comunidades espirituales. El gnosticismo enseña que la evolución no es un camino solitario. Estar rodeado de personas que buscan elevar su vibración hace toda la diferencia. ¿Alguna vez has notado cómo algunas amistades nos deprimen, mientras que otras nos elevan? Si el alcohol formaba parte de su círculo social anterior, puede que sea el momento de buscar conexiones que fomenten el crecimiento. Encontrar grupos de estudio, prácticas espirituales o incluso simplemente pasar tiempo con personas que viven de manera más consciente puede acelerar la restauración de energía. Si el alcohol fue un factor de dispersión, estas prácticas podrían ser la clave para reconstruirlo todo. Pero hay un elemento que puede transformar completamente este viaje: intención y compromiso personal. ¿Cómo se puede garantizar que este cambio sea permanente? ¿Qué hace que una decisión espiritual se convierta verdaderamente en parte de la vida? Ninguna transformación ocurre sin intención. El hermetismo enseña que la mente dirige la energía y la energía da forma a la realidad. Si el alcohol ya ha formado parte de tu vida y quieres cambiar este patrón, lo primero que debes preguntarte es: ¿cuál es mi intención? ¿Quieres más claridad? ¿Más conexión? ¿Quieres recuperar el control sobre tus acciones y elecciones? Todo comienza con esta decisión interna. El problema es que, sin un compromiso firme, la mente siempre busca excusas para volver al viejo patrón. ¿Has notado lo fácil que es convencerte de que hoy todo está bien? La Kabbalah enseña que todo movimiento espiritual requiere un pacto contigo mismo. Si la intención es fuerte pero no hay un compromiso real, la transformación se vuelve frágil. Entonces, ¿cómo se mantiene este compromiso? Una de las formas más efectivas es escribir. Toma una hoja de papel y escribe: mi intención es liberarme de los efectos del alcohol y elevar mi vibración. Luego, coloca esta nota en un lugar visible. Parece simple, pero esta práctica tiene un poder enorme. Transforma un pensamiento abstracto en algo concreto. ¿Qué pasa si surge la tentación? El ocultismo sugiere que cada vez que hay un cambio energético, viejas vibraciones intentan llevarte de regreso al estado anterior. Esto significa que en algún momento puede surgir el deseo de volver a beber. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué es más fuerte, el deseo momentáneo o el propósito mayor? Tener rituales de fortalecimiento diarios, como afirmaciones, meditaciones y pequeñas prácticas espirituales, puede marcar la diferencia entre caer en un viejo patrón o mantener tu compromiso. Otro factor esencial: reprogramación mental. El gnosticismo enseña que los seres humanos tienen creencias profundas que guían sus elecciones. Si durante años el alcohol se ha asociado con la diversión, la relajación o el alivio emocional, es necesario redefinir estas conexiones. ¿Cómo? Reemplazo de hábitos. Si antes el alcohol se utilizaba para desestresarse, ¿qué tal cambiarlo por un baño caliente, una lectura inspiradora o práctica física? Los pequeños cambios generan grandes impactos en el largo plazo. La alquimia espiritual enseña que la verdadera transformación viene desde dentro. Si la intención es solo superficial, sin una implicación real, tarde o temprano el cambio fracasará. Pero si la decisión se toma con convicción, cada acción refuerza esta nueva realidad. ¿Has intentado visualizar la persona en la que quieres convertirte? ¿Cómo sería tu vida sin los efectos del alcohol? ¿Cómo sería despertar cada día con total claridad y vitalidad? Cuanto más fuerte sea esta visión, más difícil será desviarse del camino. Y lo más interesante es que, cuando se produzca esta transformación, el impacto no es solo individual. Otros a su alrededor comienzan a notar el cambio y, a menudo, se sienten inspirados a seguir su ejemplo. Si antes el alcohol formaba parte de la identidad, ahora la nueva versión de uno mismo pasa a ser el referente. El misticismo enseña que la energía de una sola persona puede elevar todo un ambiente, por lo que quien decide vibrar más alto puede terminar iluminando a muchos otros sin siquiera darse cuenta. La última pregunta es: ¿estás listo para hacer este compromiso contigo mismo? Porque el camino hacia una vida más consciente,
más conectada y más poderosa está disponible para quienes eligen recorrer este viaje. Ahora que conoces los efectos ocultos del alcohol, la pregunta sigue siendo, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Simplemente ignorarás y seguirás siguiendo los estándares impuestos por la sociedad? ¿O tomarás el control de tu energía, tu mente y tu propósito? Lo cierto es que el alcohol siempre se ha presentado como símbolo de diversión, relajación y socialización, pero nadie habla de ello. El precio espiritual que toma detrás de escena. Y ahora que sabes esto, ¿puedes mirar esta sustancia de la misma manera? Si el alcohol reduce tu vibración, te quita la conexión con lo divino e incluso puede afectar tu vida futura, entonces la elección está en tus manos. ¿Prefieres vivir despierto o anestesiado? Si alguna vez has sentido que tu energía se vuelve densa después de beber, si has notado que tus decisiones bajo los efectos del alcohol no siempre son las mejores, tal vez sea el momento de hacerlo. Romper este ciclo. ¿El más interesante? No necesitas alcohol para sentirte libre, relajarte o disfrutar de la vida. Esa es una ilusión que se ha plantado en tu mente. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este conocimiento? ¿Alguna vez has sentido en tu piel alguno de los efectos espirituales de los que hablamos aquí? Comenta tu experiencia a continuación, porque puede ayudar a otras personas a ver la verdad también. Está despejado. Si quieres seguir explorando temas profundos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún queda mucho conocimiento prohibido por revelar. Nos vemos en el próximo vídeo.